Muy buenas, va a dar comienzo esta sesión explicativa sobre la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Ya sabéis que me llamo Juan Antonio Aybar, soy capitán del cuerpo. Aquí tenéis una breve reseña de mi trayectoria profesional y podéis seguirme en mi cuenta de Instagram. Tenéis aquí también la cuenta de Instagram oficial de la Academia y la cuenta de YouTube. Bueno, en esta clase explicativa, teórico-práctica, lo que vamos a hacer es analizar los conceptos más relevantes. Sabéis que tenéis los vídeos explicativos para ver el tema completo. Las dudas que surjan en esta clase en directo pueden ser trasladadas durante la propia clase, al final de la clase, en el turno de preguntas que se habilitará al efecto, y por correo electrónico. Este es un tema muy importante. En las últimas 4 convocatorias han caído 24 preguntas y en la convocatoria del 2023, 6 preguntas. Por lo tanto, vamos a analizarlo como merece. Como siempre, hacemos una breve introducción. ¿Por qué se exige este tema en la convocatoria? El artículo 14 de la Constitución española establece que todos tenemos el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación por razón de sexo. En el artículo 9.2 de la Constitución se establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para la igualdad del individuo. Y todo esto se concreta en la ley que hoy estudiamos, que es de 2007, es una ley orgánica de 2007, en diferentes aspectos, en diferentes artículos. Y, por ejemplo, en el artículo 14, en el que se nos habla de los criterios generales de actuación de los poderes públicos. Siguiendo con la introducción, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta ley orgánica 3/2007. Los objetivos son, por un lado, poner fin a la violencia de género, la discriminación salarial entre hombres y mujeres, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad, ejecutivas, directoras generales, y el poner fin también a los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar. No nos podemos engañar. La mayor carga en el cuidado de hijos, de ancianos, recae en las mujeres. También otro de los objetivos es poner fin a la llamada doble discriminación. Una persona puede ser discriminada, en primer lugar, por el hecho de ser mujer y, en segundo lugar, por estar en una situación de especial vulnerabilidad. Por ejemplo, pertenecer a una minoría o ser una mujer migrante, y más concretamente inmigrante, a lo mejor con una situación no regularizada legalmente en España, o ser una persona discapacitada. Esta ley afecta a todos los individuos que se encuentren en territorio español, españoles, extranjeros, legales, ilegales, y afecta también al sector público y al sector privado. Vamos, como siempre, a guiarnos por el índice. No se exige el título preliminar, se exigen estos títulos que aparecen en pantalla y los capítulos correspondientes. Pues venga, vamos con el título primero, el principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Los primeros artículos de este título hablan del principio de igualdad y los últimos artículos de la tutela contra la discriminación. Pues vamos con el principio de igualdad y analizamos el artículo 3, que es muy importante, que dice que el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación. Y esa discriminación puede ser discriminación directa o discriminación indirecta. Luego definiremos la diferencia entre estas dos discriminaciones. Y la discriminación directa o indirecta puede ser por razón de sexo y especialmente derivada por la maternidad, es decir, el embarazo y el parto, la lactancia, la posibilidad de acogerse a una reducción de jornada. También especialmente por la asunción de obligaciones familiares, el cuidado de hijos, de personas discapacitadas, de ancianos, y también por el estado civil. No puede establecerse ninguna discriminación, ya sea directa o indirecta, por el hecho de que la mujer sea casada, sea pareja de hecho, sea divorciada, etc. Muy bien, pues
este artículo, como digo, es muy importante. Ahora vamos con el artículo 4, que también es importante, y nos habla de cómo se integra el principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. La igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres es un principio informador del ordenamiento jurídico. ¿Qué significa que sea un principio informador? Que lo impregna todo. Todas las normas y leyes tienen que respetar este principio informador, tanto en la elaboración de la norma, como en la aplicación de la norma, como la interpretación de la norma. Eso significa esto, principio informador. Y este principio se va a integrar y se va a observar en la interpretación y aplicación de todas las normas jurídicas. Vamos, como siempre, a poner ejemplos. La Ley Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, que también es objeto de examen para vosotros. Dice en ese artículo 3 que en el régimen interno y funcionamiento de la Guardia Civil no podrá establecerse ni practicarse discriminación alguna por razón de sexo, etcétera, etcétera. Y dice también que las autoridades competentes promoverán las medidas necesarias para garantizar que en el ámbito de la Guardia Civil la igualdad entre el hombre y la mujer sea real y efectiva. Como veis, esta ley orgánica de derechos y deberes está impregnada por este principio informador de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Y a este principio informador le vamos a llamar principio PITO, principio de igualdad de trato y de oportunidades. Principio pito. Y cada vez que hable de ese principio, aparecerá este simbolito, este pito o este silbato, porque voy a hablar mucho de él en esta clase. Quedaos con que este principio pito es un principio informador. Ojo, no un principio integrador. Cuidado con los distractores. Es un principio informador. Bueno, pues en el artículo 5 nos habla la ley de la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, a la formación de los trabajadores, a la promoción, es decir, al ascenso de los trabajadores y en las condiciones de trabajo. En definitiva, el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, el principio PITO, es aplicable tanto en el empleo privado, en el sector privado, en la empresa privada, como en el empleo público, en el sector público, en la Administración General del Estado. Y se garantizará, por lo tanto, en el acceso al empleo. Fijaos el título del artículo, acceso al empleo. En el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia. ¿Qué es el trabajo por cuenta propia? Los autónomos, a diferencia del trabajo por cuenta ajena. En el trabajo por cuenta ajena, una persona trabaja al servicio de un empresario. Bueno, pues se garantizará también la aplicación de este principio PITO en la formación profesional. Aquí no se está refiriendo a los estudios de FP, de formación profesional, sino a la formación profesional de los empleados y empleadas en una empresa para actualizar conocimientos, un curso de ofimática, un curso de informática, y también a la formación profesional que proporciona el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, a los desempleados para facilitar la reintegración profesional de los desempleados al mercado laboral. El principio PITO también es aplicable y se garantizará en la promoción profesional, es decir, en los ascensos. Se pretende que las mujeres ocupen cargos de mayor responsabilidad y en las condiciones de trabajo globalmente consideradas, incluidas las retributivas, es decir, el sueldo y el despido. También se garantiza a la hora de la afiliación y la participación en sindicatos y en organizaciones empresariales, por ejemplo, en la COE, en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, o en la afiliación y participación en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, los colegios profesionales, el colegio de psicólogos, el colegio de médicos, esos son organizaciones profesionales incluidas en este punto. Pues el principio PITO, cómo se aplica en todo lo relacionado con las condiciones de trabajo.
En el artículo 5 se nos habla de la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, la formación y formación profesional y las condiciones de trabajo, pero ahora vamos a analizar el párrafo 2. En la anterior diapositiva hemos analizado el párrafo 1, ahora analizamos el párrafo 2. Y nos dice, el legislador, ya sabéis, el legislador a veces es malo, redacta de una forma confusa y nos dice que no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, la diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo, cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo estas actividades profesionales, dicha característica, es decir, la característica relacionada con el sexo, constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. Luego os proporcionaremos este esquema para facilitaros el estudio. ¿Qué quiere decir esto? Si se exige a una persona que sea mujer para desempeñar un determinado puesto de trabajo y ese puesto de trabajo es específico de mujer, no hay discriminación. Se me ocurre, la obra de teatro, La casa de Bernarda Alba. Las actrices protagonistas son mujeres. Se seleccionará a mujeres para esos papeles. Y en la hipotética oferta de trabajo se dirá, se necesitan actrices, es decir, mujeres. Eso no constituye discriminación. Tampoco constituye discriminación el hecho de seleccionar exclusivamente a mujeres para desempeñar funciones de funcionarias de prisiones en una cárcel de mujeres. Bien, pues vamos con el artículo 6, muy importante, discriminación directa e indirecta. ¿Qué es la discriminación directa por razón de sexo? Una situación en la que se encuentra o se pone a una persona que sea en el presente, haya sido en el pasado o pudiera ser en el futuro, en atención a su sexo, tratada de manera menos favorable que otra persona en una situación comparable. Eso es una discriminación directa. El ejemplo más evidente, una mujer que desarrolla las mismas funciones que un hombre que es un compañero de trabajo, con la misma responsabilidad, en la misma categoría y con el mismo horario, y la mujer cobra menos que el hombre por el hecho de ser mujer, por su sexo. Eso es discriminación directa. Vamos a discriminación indirecta por razón de sexo. También es una situación en la que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja con respecto a las personas del otro sexo. Pero no en función de su sexo, sino en función de esa disposición, criterio, práctica aparentemente neutros. Salvo, luego analizamos esta salvedad. Un ejemplo, la diferencia es sutil. Hay que estar muy atentos para entender la diferencia, pero si la entendéis, no se os va a olvidar nunca qué diferencia existe entre discriminación directa o indirecta. Es discriminación indirecta lo siguiente. Una mujer desarrolla las mismas funciones que un hombre, mismas responsabilidades, mismos horarios, pero a la mujer se la incluye en una categoría profesional inferior al hombre por el hecho de ser mujer y por lo tanto cobra menos. No cobra menos por el hecho de ser mujer, sino que cobra menos por el hecho de estar incluida en una categoría inferior al hombre. Estamos hablando de discriminación indirecta por razón de sexo. Otro ejemplo es que se exija para un puesto de telefonista recepcionista medir 1,85 y tener conocimientos en artes marciales. Esa exigencia no está justificada por el puesto de trabajo. Sería discriminación indirecta. Ahora bien, ahora analizamos la salvedad. Dice que no es discriminación indirecta el hecho de que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a las circunstancias. Si estamos hablando de una telefonista recepcionista, por ejemplo, de un puesto
de trabajo conflictivo, de un CAT, de un centro de atención a las adicciones, en la que hay mucha problemática, mucho conflicto, a lo mejor sí que podría justificarse que se exigiera a esa recepcionista telefonista que está en la entrada del centro que tenga conocimientos en artes marciales y que tenga una determinada complexión. Es un ejemplo un poco forzado, pero seguro que con él vas a entender esta salvedad. Y luego en el punto 3 dice que en cualquier caso se considera discriminatoria toda orden de discriminar, tanto directa como indirecta. Es decir, incurre en discriminación directa o indirecta el que directamente propicia esa discriminación y también el que en su caso ordene discriminar. En esta fotografía vemos el ejemplo de discriminación directa. El hombre cobra más que la mujer cuando desarrollan las mismas funciones y están en la misma categoría. En este otro ejemplo vemos la discriminación indirecta. La mujer desarrolla las mismas funciones que el hombre, pero está en una categoría inferior y por lo tanto cobra menos, no en función de su sexo, sino en función de que está en una categoría inferior. Discriminación indirecta. Muy importante también el artículo 7, acoso sexual y acoso por razón de sexo. Vamos a ver, primero, el concepto de acoso sexual y segundo, el acoso por razón de sexo. Estamos entre adultos y voy a utilizar terminología real de sentencias condenatorias. Acoso sexual es todo comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga un propósito o produzca un efecto. El propósito de atentar contra la dignidad de la persona, generalmente una mujer, en particular cuando se crea sobre ella un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Pues el comportamiento físico está muy claro. Hacer tocamientos a una mujer, tocarle el culo, tocarle los senos, fomentar situaciones que propicien el rozamiento, etc. Comportamiento verbal, sentencias reales. Mensajes del tipo te follaría toda entera, te la metería toda entera. Eso es acoso sexual. Acoso por razón de sexo. También es un comportamiento, pero ya no es de naturaleza sexual. Es un comportamiento realizado en función del sexo de una persona. En este caso, que esa persona es una mujer, con el propósito efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Muy sencillo. Decirle a una compañera o a una subordinada en el contexto laboral que es una inútil, que no vale para nada. Ese no es un comportamiento de naturaleza sexual, pero intimida a la mujer, la degrada y la ofende. Nos dice el siguiente apartado de este artículo 7 que constituyen actos discriminatorios por razón de sexo, tanto el acoso sexual como el acoso por razón de sexo, como el condicionamiento de un derecho o expectativa a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo. Que el jefe diga a la subordinada que se acuesta con él o la echa. Eso es un condicionamiento de una expectativa. Esta es una imagen evidente de acoso sexual y esta de acoso por razón de sexo. Discriminación por embarazo o maternidad. Artículo muy facilito. Lo único que tenéis que fijaros es que la discriminación por embarazo o maternidad siempre constituye discriminación directa. No indirecta, sino directa. Y define el artículo qué es esto de la discriminación por embarazo o maternidad. Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo, eso está claro, o con la maternidad. ¿A qué se refiere con la maternidad? Pues a la lactancia, a que se pida una reducción de jornada, a que pida una licencia o una situación de excedencia. Todo esto es una discriminación directa por embarazo o maternidad. Vamos con el artículo 9, también es sencillo. Recordad, discriminación directa. El artículo 9, indemnidad frente a represalias. ¿Qué significa indemne, libre o exento de daño? Este artículo pretende proteger a la mujer cuando se queja, reclama, denuncia que está siendo maltratada, acosada, directa o indirectamente, sexualmente. Bueno, pues dice que se considera discriminación por razón de sexo todo trato adverso o efecto negativo, es decir, toda represalia
Fijaos en el título del artículo. Que se produzca en una persona, generalmente en una mujer, a consecuencia de la presentación de una queja, una reclamación, una denuncia, una demanda o un recurso de cualquier tipo destinados a protegerse, a impedir que esa persona sea discriminada o a exigir el cumplimiento efectivo del principio pito. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Vamos a hablar de negocios jurídicos. ¿Qué es un negocio jurídico? Pues la firma de un contrato de trabajo. Pues dice el artículo que los actos y cláusulas de los negocios jurídicos que causen discriminación por razón de sexo se consideran nulos y sin efecto. Si en un contrato de trabajo que firma una mujer figura que si se queda embarazada no podrá coger una reducción de jornada, esa cláusula es nula y sin efecto porque es discriminatoria. Y vamos a suponer que la mujer, porque está en una situación de precariedad laboral o porque no lee la letra pequeña, firma ese contrato y se queda embarazada y no la permiten coger una reducción de jornada. Esta conducta va a dar lugar a responsabilidad. El empresario incurrirá en una responsabilidad que se traduce, por un lado, en que tendrá que reparar o indemnizar el daño que ha causado a la víctima, y ese sistema de reparaciones e indemnizaciones tienen que ser real, efectivo y proporcionado. Y por otro lado, al empresario se le puede sancionar, se le puede imponer una multa. Hablamos en el ámbito administrativo, incluso tendríamos que ver las consecuencias en el orden penal, y las multas a veces son muy duras, multas de mucho dinero. Artículo 11. Acciones positivas. ¿Qué son acciones? Medidas. Medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad. Una situación patente de desigualdad que afortunadamente se va corrigiendo. Recordad que esta es una ley desde 2007. Ha cambiado mucho el panorama. Han pasado, si no me salen malas cuentas, 17 años. Bueno, pues a las mujeres se las contrataba más frecuentemente que a los hombres a tiempo parcial. Un contrato a tiempo parcial es aquel en el que se acuerda la prestación de servicio durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo. Las condiciones de trabajo a tiempo parcial son mucho peores que a tiempo completo, y las mujeres eran, y vamos a suponer que ya no, pero eran más contratadas que los hombres a tiempo parcial. Bueno, pues una acción positiva, una medida específica puede ser evitar con diferentes acciones que se siga contratando mayoritariamente a las mujeres a tiempo parcial. Bueno, pues ¿cómo se concreta este artículo? Dice que el objetivo de estas medidas específicas, de estas acciones positivas, es hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, y que estas medidas son aplicables en tanto subsistan las situaciones. Si esta situación que acabo de describir desaparece, pues desaparecerán también las medidas específicas. ¿Cómo tienen que ser las medidas? Razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido. A ver si vamos a caer en el extremo contrario, incurriendo en discriminación positiva. ¿Y quiénes adoptan las positivas? Las acciones positivas, perdón. Los poderes públicos, por un lado, el sector público, luego lo veremos en el artículo 14, criterios generales de actuación, y también las personas físicas y jurídicas privadas, las empresas del sector privado. Otra acción positiva para evitar la situación de desigualdad en la que podría caer una mujer es que en las convocatorias para ingreso en la Guardia Civil, las pruebas físicas son menos exigentes para la mujer que para el hombre. Y esto no es discriminación positiva, es una acción positiva compensatoria. Tutela judicial efectiva. Estamos, recordad, en el título primero, el principio de igualdad. Ya hemos terminado los artículos del principio de igualdad y ahora vamos a los artículos que tienen que ver con la tutela judicial efectiva, que ya conocéis también cuando hemos analizado la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando estudiáis la Constitución. Bueno, este artículo tiene 3 apartados. En el primero se nos habla de la tutela judicial efectiva globalmente considerada. En el segundo apartado
se nos habla de los procesos civiles, sociales y contenciosos administrativos. Y en el tercero, aunque no lo dice explícitamente, se nos habla del orden penal. Recordad que existen 4 órdenes jurisdiccionales: el civil, el contencioso administrativo, el social, que tiene que ver con la resolución de conflictos entre el trabajador y empresario en el ámbito laboral, y el penal. Bueno, dicho esto, vamos a analizar el artículo. En el punto 1 dice que cualquier persona, hombre o mujer, podrá recabar la tutela al derecho de igualdad ante los tribunales, incluso tras haber terminado la relación en la que supuestamente se produjo la discriminación. A una mujer la despidieron hace 2 años porque se quedó embarazada y ya ha terminado la relación laboral con esa empresa. Bueno, pues puede recabar la tutela judicial efectiva ante los tribunales. Vamos con el punto número 2. ¿Quiénes tienen capacidad y legitimación en los procesos civiles, sociales y contenciosos administrativos? Además de la persona afectada, de la persona acosada, cualquier otra persona física o jurídica que tenga interés legítimo. Por ejemplo, una asociación de defensa de los intereses de la mujer. En los procesos civiles, sociales y contenciosos administrativos, además de la persona acosada, cualquier persona física o jurídica que tenga ese interés legítimo. Ahora, en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, en el orden penal solo está legitimada la persona acosada. Cuidado con el punto 2 y el punto 3. En el orden social, por ejemplo, por eso señalo este casco de trabajador, la persona acosada y cualquier otra persona física y jurídica que tenga interés legítimo. En el orden penal, solo la persona acosada. Continuamos con la tutela. Y ahora nos habla de la prueba. Todos sabéis qué dice el principio de presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Sobre todo en el orden penal. El acusado en el orden penal no tiene que demostrar que es inocente. Es la parte acusadora, es decir, el Ministerio Fiscal, si hablamos de la acusación pública o la acusación particular, quien tiene que demostrar que la persona presuntamente culpable es culpable. Bueno, pues esto sorprendentemente ha variado en los órdenes civil, contencioso administrativo y social. Y nos dice el artículo 13 que en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora, es decir, de la parte acusadora, se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponde a la persona demandada, es decir, al acusado, probar la ausencia de discriminación. Se invierte la carga de la prueba de acuerdo con este artículo 13.1. Y todo esto deriva también de lo que dice el artículo 77 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Y más abundando en este asunto, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Esto es importante. Y luego, en el punto 2, matiza. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos penales, es decir, al orden penal. En el orden penal rige lo que os he explicado al principio. Entonces podemos plantearnos esta pregunta de verdadero o falso. Venga, os dejo unos segundos para leerla. ¿Verdadero o falso? Verdadero, dice Nayara. Elena también verdadero. Falso, dice Israel. Falso, verdadero. Es falso, falsísimo. Ya sé que a lo mejor la habéis leído de manera un poco atropellada la pregunta, ¿no? Pero fijaos en la palabra, penales. De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos penales, en los que tal, no, que lo que dice esta pregunta precisamente no es aplicable a los
procedimientos penales. Por lo tanto, esto es falso. Se aprende mucho más de un error que de un acierto. Venga, vamos con el título 2. Políticas públicas para la igualdad. De este título solo se nos exige el capítulo primero. Y el primer artículo del capítulo primero es muy importante. Criterios generales de actuación de los poderes públicos. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad, la integración del principio de igualdad en todos los ámbitos, la colaboración y cooperación entre las diferentes administraciones públicas. Es un artículo muy importante que, paradójicamente, no vamos a analizar. ¿Y por qué no lo vamos a analizar? Porque es muy intuitivo y constituye un resumen de lo que a continuación vamos a desgranar detalladamente. Leed ese artículo y ahora vamos a ir analizándolo. Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, del principio Pito. Transversalidad. ¿Y esto de transversalidad qué significa? Bueno, pues el principio de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, el principio Pito, ya hemos visto en el artículo 3 que supone, y hemos visto en el artículo 4 que es un principio informador. Sujeto, principio, informador, adjetivo. Bien, pues ahora vamos a incluir otro adjetivo. Además de ser un principio informador, es un principio transversal que informa con carácter transversal la actuación de todos los poderes públicos. ¿Y qué es esto de carácter transversal? Bueno, no vamos a entrar en disquisiciones jurídicas, quedaos con que lo impregna todo, en el orden jurídico, en el orden presupuestario, en el orden político, en el orden social. Todo está impregnado por este principio informador transversal. Y las administraciones públicas tienen que integrar este principio de forma activa, pues cuando adopten disposiciones normativas, es decir, cuando legislen. También en sus políticas públicas se invierte mucho dinero para conseguir y mantener la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y, en definitiva, y en general, en el desarrollo conjunto de todas sus actividades. Esto es lo que dice el artículo 15 en cuanto a este principio. Vamos con el artículo 16. Nombramientos realizados por los poderes públicos. Estamos en el título segundo, políticas públicas para la igualdad. Se pretende que cada vez más mujeres estén en puestos de responsabilidad de la Administración General del Estado. Y nos habla de un principio muy importante, el artículo 16. Nos habla del principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres. Y este principio se va a tener muy en cuenta en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad del sector público, de la Administración General del Estado. Los poderes públicos procurarán, no dice que están obligados, procurarán atender a este principio de acuerdo con lo que luego os voy a decir. Este principio, principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, lo vamos a denominar PEPEM. Y cada vez que aluda a él, aparecerá este simbolito. Que se os quede. Dice el artículo 55 de la Ley 40/2015 que en el sector público tiene que haber como mínimo un 40% de hombres y mujeres en la plantilla, en cada plantilla de cada departamento, de cada organismo, y como máximo un 60%. Esto nos lo van a preguntar, no es objeto de examen, para que veáis cómo se traduce en la realidad este PEPEM. Artículo 17. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. A lo largo de todo el articulado se va a hablar muchas veces de planes. Planes, planificación. Primera alusión, plan estratégico de igualdad de oportunidades. Y este plan estratégico podemos resumirlo en PEIO. ¿Por qué aquí no lo he puesto más grandecito y en letras rosas? Porque ya no se llama así. Ya no se llama Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Ahora os explico. ¿Quién aprueba este plan estratégico? El gobierno. ¿En qué materias? En las que sean competencia del Estado. El artículo 149.1 de la Constitución dice que el Estado tiene competencia exclusiva en, por ejemplo, la defensa, en las Fuerzas Armadas, inmigración, nacionalidad, etc. ¿Cada cuánto tiempo se aprueba este plan estratégico? Dice la ley periódicamente, quedaos con esto, no matiza más. ¿Y qué incluye este plan estratégico? Medidas para alcanzar el objetivo de igualdad de mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. No, vamos a ver en esta diapositiva
tres conceptos que pueden inducirnos a error. No confundamos este plan estratégico del artículo 17 con el informe periódico del artículo 18. Este informe periódico, más concretamente, el informe sobre actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, el principio Pito, lo elabora el gobierno. ¿Cada cuánto tiempo? Periódicamente. Esto no es objeto de examen, pero que sepáis que es cada 2 años. ¿Y a quién da cuenta el gobierno? A las Cortes Generales, que son quienes controlan la acción del gobierno. Y no confundamos lo dicho en el artículo 17 y artículo 18 con lo que voy a explicar ahora en el artículo 19. Informes de impacto de género. Antes de ver la literalidad del texto legal, cuando se va a aprobar una ley por parte del Consejo de Ministros, antes, en el proyecto de elaboración de la ley, tienen que incorporarse informes sobre el impacto por razón de género de esa ley. Entonces, matizando, informes sobre impacto por razón de género, estos informes deben ser incorporados en los proyectos de disposiciones de carácter general, por ejemplo, en los proyectos de ley, y también en los planes de especial relevancia económica, social, cultural, artística, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado. Siempre que estas disposiciones de carácter general o estos planes sean competencia, tengan que ser aprobados por el Consejo de Ministros. Recordad que hemos hablado en el artículo 17 del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Ahora no se llama así. Ahora se llama Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres. El actualmente vigente rige desde 2022 y culminará en 2025. Es decir, que está vigente durante 4 años. A mí me gusta que veáis con ejemplos cómo se traduce la teoría jurídica que se expresa en una ley. Pues este es el plan. Plan para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 2022-2025. Me lo podéis buscar en internet. Y ese plan incluye, de acuerdo con lo dicho en el artículo 17 que estamos ahora mismo estudiando, incluye una serie de medidas, de prerrogativas, etc. Adecuación de las estadísticas y estudios. Difícilmente se puede planificar nada si no tenemos datos. Si los poderes públicos no tienen datos, información, no se puede planificar. Entonces, ¿qué hacen los poderes públicos? Recabar datos a través de estadísticas y estudiar esos datos de acuerdo con la ciencia estadística. Bueno, pues dice el artículo que los poderes públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, tienen 7 obligaciones. Bueno, pues incluir sistemáticamente la variable de sexo en dichas estadísticas, establecer en las operaciones estadísticas los indicadores que sean pertinentes. Bueno, leed estas obligaciones en el artículo 20. Y luego dice que puede justificarse el incumplimiento de algunas de estas 7 obligaciones, excepcionalmente, siempre que esa medida sea motivada y aprobada por el órgano competente. Bueno, aquí lo más importante es que sepáis que los poderes públicos tienen que elaborar estadísticas, recabar datos y estudiar esos datos para luego poder tomar decisiones. Colaboración entre las administraciones públicas. Muy sencillo. Por un lado, en el punto 1, la colaboración entre la Administración General del Estado, AGE, y las administraciones de las comunidades autónomas. Van a cooperar para integrar el derecho de igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus respectivas competencias y en especial en las actividades de planificación. Nuevamente, planificación, planes. Matiza este punto 1 que en el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer pueden adaptarse planes y programas conjuntos de actuación con esta finalidad. Evidentemente, la Conferencia Sectorial de la Mujer tiene como finalidad conseguir la cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas y que las políticas sean homogéneas, coherentes. Y luego en el punto 2 nos habla ya de las entidades locales, de las otras administraciones públicas, que van a integrar el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán a tal efecto con el resto de las administraciones públicas. Luego veremos un plan específico que atañe a las entidades locales, es decir, a las corporaciones locales, es decir, a los ayuntamientos. Vamos ahora mismo a ver esto que acabo de decir, acciones de planificación equitativa de los tiempos. ¿Y esto qué es? Esto se traduce, otra vez, planes municipales de organización del tiempo de la ciudad. ¿Quién puede establecer estos planes? Pues lógicamente
las corporaciones locales, los ayuntamientos. ¿Y esto para qué? Para que se consiga un reparto equitativo de los tiempos entre hombres y mujeres. Ahora vamos a ver un plan. En este plan, un plan concreto de un ayuntamiento, se establece el horario de apertura y cierre de las oficinas públicas, de los comercios y servicios públicos o privados, de los transportes públicos, de las bibliotecas, de los espectáculos, etcétera. Si los centros comerciales cierran a las 2 de la tarde o el último autobús pasa a las 18 horas, difícilmente la mujer puede organizarse para compaginar la vida personal con su vida profesional. A esto se refiere el artículo 22 cuando habla de los planes municipales de organización del tiempo de la ciudad. Bueno, pues hemos terminado el título 2, vamos con el título 3. Igualdad en los medios de comunicación, tanto en los medios de comunicación públicos como en los medios de comunicación privados. Está clarísimo que cada vez menos, pero era habitual que se utilizara un lenguaje sexista, machista en los medios de comunicación y que se transmitiera una imagen estereotipada de las mujeres, también de los hombres, pero sobre todo de las mujeres. Mujeres amas de casa, que cuidan de sus hijos, y el hombre emprendedor, trabajador, mujeres esbeltas, guapas, mujeres objeto. Bueno, pues vamos a ver cómo esta ley trata de poner fin a esta realidad. El artículo 36, igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública. ¿Qué medios son esos? Por un lado, la Corporación Radio Televisión Española y por otro lado, la agencia EFE. Estos dos medios forman parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la denominada SEPI. Por tanto, son medios de comunicación de titularidad pública. La agencia EFE es una agencia de noticias. Hay medios de comunicación, por ejemplo, un periódico de una ciudad pequeña no tiene medios ni corresponsales para atender a las noticias que se produzcan en todo el mundo. Pues las agencias de noticias proporcionan esa información a esos clientes, a esos medios más pequeños. Por ejemplo, la agencia EFE. ¿Y qué dicen estos tres artículos? En primer lugar, que los medios de comunicación social de titularidad pública van a velar porque se transmita una imagen igualitaria, plural y no estereotipada, encasillada de las mujeres y hombres. Y promoverán el conocimiento y difusión del principio de igualdad, mediante campañas, mediante la concienciación de la ciudadanía. La Corporación Radio Televisión Española y la agencia EFE tienen 4 objetivos, de acuerdo con estos dos artículos: reflejar adecuadamente la presencia de la mujer en los diversos ámbitos de la vida social, no solo como ama de casa; utilizar un lenguaje no sexista; adoptar medidas de autorregulación para conseguir estos objetivos. Quedaos con este concepto, autorregulación. Luego veremos los mecanismos de autorregulación en los medios de comunicación privados. Y por último, colaborar con campañas institucionales para conseguir estos objetivos. Esta es una imagen muy graciosa, y maldita la gracia que hace. Es un programa de televisión de 1990. No estamos hablando de hace siglos, no, de 1990. Este Jesús Gil, el antiguo presidente del Club Atlético de Madrid, que está en un jacuzzi y en directo, en este programa de las Mamachicho, aparecen todas estas mujeres muy esbeltas y muy guapitas, transmitiendo una imagen que no es deseable, no es una imagen deseable de la mujer. Pues se pretende, con todas estas medidas recogidas en estos artículos, que esto no vuelva a repetirse. Seguimos con el artículo 37 y el artículo 38, porque ahora nos habla, matiza, que Radio Televisión Española y la agencia EFE van a promover la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional en estas empresas. Son empresas del sector privado, pero empresas, perdón, del sector público, pero empresas al fin y al cabo. Pues que haya una directora general de Radio Televisión Española o ejecutivas en la agencia EFE. Y, por otro lado, fomentarán la relación con asociaciones y grupos de mujeres que identifiquen las necesidades e intereses de las mujeres. Difícilmente pueden conseguir Radio Televisión Española y la agencia EFE estos objetivos si no tienen la información de primera mano de las asociaciones y grupos de mujeres especializadas en esta materia. Por ejemplo, la Asociación contra la Violencia de Género, ALMA, o FADEMUR, que es una asociación que persigue la igualdad y progreso para las mujeres rurales. Este tipo de asociaciones. Luego, fijaos que
el artículo hace una referencia exclusiva a la agencia EFE. No sé muy bien por qué, si por olvido del legislador, porque esta referencia exclusiva sería perfectamente aplicable a Radio Televisión Española. Pero bueno, exclusivamente dice respecto a la agencia EFE que velará por el respeto al principio de igualdad entre hombres y mujeres y en especial por la utilización no sexista del lenguaje. Bueno, pues fijaos, este es un mensaje sexista. ¿Juegas al fútbol o corres o haces deporte como una niña? ¿Tiras como una niña? No, no, el mensaje adecuado es orgullosa de correr o de jugar al fútbol o de hacer deporte como una niña. O este otro mensaje, estás mejor calladita por el hecho de ser mujer. No, no, mi voz y mi opinión son igual de importantes que las tuyas, seas hombre o mujer. Igualdad en los medios de comunicación social de titularidad privada. Hasta ahora hemos hablado de titularidad pública. Ahora vamos con los medios de comunicación social de titularidad privada. Todos los medios de comunicación de titularidad privada van a respetar la igualdad de mujeres y hombres, evitando toda discriminación. Y van a adoptar acuerdos de autorregulación. Estos acuerdos de autorregulación, cuidado que esto puede ser una trampa, son adoptados por los medios de titularidad privada, pero promovidos por las administraciones públicas. Las administraciones públicas van a animar a estas empresas de comunicación privadas a que adopten estos acuerdos de autorregulación y van a contribuir mediante estos acuerdos de autorregulación al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad, incluyendo las actividades de venta y publicidad en los medios de comunicación. Esta es una campaña publicitaria de los años 60, de 1960. Tampoco hace tantísimo tiempo. Soberano es cosa de hombres, era un coñac. No hace falta comentar esta campaña publicitaria. Pero esta otra no es de hace mucho tiempo. Y dice que este hombre se supone que se ha ido de despedida de soltero y que su mujer le va a pasar factura en forma de comisión. Bastantes comisiones te hace pagar tu mujer por irte de despedida de soltero. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Vente con nosotros a este banco y te quitamos las comisiones. Sin comentarios. Muy bien. Os hablaba de los acuerdos de autorregulación que son promovidos por las administraciones públicas, en este caso por el Ayuntamiento de Logroño, para que el Colegio de Periodistas promueva todas las acciones en cuanto a la comunicación y publicidad no sexistas. ¿Y qué dice este código deontológico? Pues habla en el índice de qué recomendaciones se hacen para conseguir la comunicación no sexista, la publicidad no sexista, etc. Nuevamente un ejemplo de cómo se concreta en la realidad todo lo que dice la ley. Bueno, pues vamos con el título cuarto, el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. Vamos a hablar del contexto laboral, cómo se aplica el principio de igualdad, el principio Pito, en el ámbito laboral. Fijaos que tiene 4 capítulos y vamos a ir directamente al capítulo tercero. ¿Por qué? Porque los 2 primeros los consideramos menos importantes y son facilitos. Leedlos o ver las VEX. Vamos al primer artículo del capítulo tercero, que es el 45. Elaboración y planificación de los planes de igualdad. Nuevamente habla de planes y nos dice que las empresas están obligadas a adoptar medidas para evitar la discriminación y en algunos casos a reflejar, concretar, recoger esas medidas en planes de igualdad. En todos los casos, las empresas tienen que adoptar estas medidas para evitar la discriminación laboral entre mujeres y hombres. Ahora, ¿cuándo están obligadas a hacer planes de igualdad? Estos planes de igualdad pueden efectuarse con carácter obligatorio o bien con carácter voluntario. ¿Cuándo están obligadas con carácter obligatorio a elaborar estos planes de igualdad? Si son empresas de más de 50 trabajadores. Una empresa que tenga 51 trabajadores o más está obligada a recoger estas medidas en planes de igualdad. También cuando así se establezca en el convenio colectivo, es decir, en el acuerdo suscrito por los representantes de los trabajadores y empresarios para fijar las condiciones de trabajo. Y también cuando el empresario sea sancionado. Existen 2 tipos de sanciones en el ámbito administrativo. La sanción principal, por ejemplo, una multa de $500.000 euros por haber incurrido en discriminación. Y la sanción accesoria, que esa empresa no va a recibir subvenciones, ayudas, bonificaciones. Bueno, pues
el empresario puede sustituir esta sanción accesoria, ojo, no principal, accesoria, por la elaboración de un plan. Y luego, con carácter voluntario, las empresas pueden elaborar planes si así lo consideran oportuno o si hacen caso a la acción de impulso que viene derivada del gobierno. Sobre todo, en este caso, cuando hablamos de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues IKEA, plan de igualdad. Está claro que IKEA es una empresa con más de 50 trabajadores. Tercer plan de igualdad de IKEA. Pues en el índice vemos cómo se estructura el plan, cuáles son los objetivos generales, los objetivos específicos, etc. Bueno, seguimos analizando estos planes de igualdad en el ámbito laboral. Y nos dice el artículo 46.1 qué es concepto, qué es un plan de igualdad y qué contiene un plan de igualdad. Los planes de igualdad de las empresas, en el punto 1, hablamos artículo 46.1, punto 1, son, concepto, son un conjunto ordenado de medidas. ¿No hemos dicho que las empresas tienen que adoptar medidas y esas medidas tienen que recogerse en un plan en determinados casos? Bueno, pues son un conjunto de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico. Para adoptar medidas, primero tengo que saber cómo está la situación, qué problemas hay. Y estas medidas tienen un fin. El fin es alcanzar en la empresa la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Y por otro lado, eliminar la discriminación por razón de sexo. Son los planes de igualdad, son concepto de plan de igualdad. Ahora vamos a ver el contenido de los planes de igualdad. Fijarán, contenido, los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución y un sistema eficaz de seguimiento y evaluación. Fijaos, aquí está establecida claramente la secuencia. Primero hay que hacer un diagnóstico de la situación. Segundo, adoptar medidas. Y tercero, realizar un seguimiento y evaluación de si esas medidas están surtiendo efecto, se están consiguiendo los objetivos deseados. Siguiendo con el plan de igualdad de IKEA, aquí hablamos de las características generales del plan de igualdad y en esta otra fotografía vemos que para este objetivo concreto, conseguir la igualdad en los procesos de selección y contratación, para este objetivo concreto se establecen una serie de medidas. Vamos con el artículo 46, los puntos 2, 3, 4 y 5. Hemos visto el punto 1 en la diapositiva anterior, ahora los puntos 2, 3, 4 y 5. Y en cuanto a los planes de igualdad de las empresas, ¿qué contienen? Primera pregunta. Un conjunto ordenado de medidas evaluables, dirigidas a remover obstáculos que impiden la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. ¿Qué se hace antes de elaborar el plan? Un diagnóstico de la situación. Ese diagnóstico puede ser negociado, en su caso, con la representación legal de las trabajadoras y contiene al menos 9 materias. El diagnóstico contiene 9 materias, lo relacionado con el proceso de selección y contratación, con la clasificación profesional, con la formación. Leed estas 9 materias que son también muy evidentes. Y el diagnóstico se elabora en el seno de una comisión negociadora del plan de igualdad. Aprendéroslo y ahora lo vamos a ver en el plan de igualdad de IKEA. Esto de la comisión negociadora. ¿Qué incluyen estos planes? Medidas que afectan a la totalidad de una empresa, a la totalidad de IKEA, que es una empresa muy grande, y también, a lo mejor, medidas que pueden afectar a un determinado centro de trabajo de IKEA por su especial singularidad. Está en un país determinado con unas particularidades y también se incluirán en el plan de igualdad esas particularidades para dar respuesta a la singularidad de ese centro de trabajo concreto de la empresa IKEA. Último apunte, que creo importante. Estos planes tienen que ser registrados en este registro público de planes de igualdad de las empresas. IKEA tiene que enviar a este registro público el plan que ha elaborado. Está obligada IKEA como empresa
a inscribir el plan de igualdad en el registro. Bueno, pues hemos hablado que hay que hacer un diagnóstico de la situación y que el plan de igualdad y más concretamente el diagnóstico se realiza en el seno de una comisión negociadora. Esa comisión negociadora es paritaria, por un lado representantes de los trabajadores de la empresa y por otro lado los representantes legales de las personas trabajadoras, RLPT. Distintivo para las empresas en materia de igualdad. Este es el distintivo. Pues claro, si yo hago las cosas bien como empresario, me gusta que este distintivo aparezca en todos lados, con un ánimo, no nos vamos a engañar, preferentemente publicitario. ¿Quién crea este distintivo? El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Quedaos con TAS, Trabajo y Asuntos Sociales. ¿Qué se tiene en cuenta para conceder este distintivo? ¿Qué criterios? Pues en primer lugar, el principio de presencia equilibrada, del que hemos hablado antes, que exista un equilibrio entre hombres y mujeres en las distintas categorías, órganos de dirección. En segundo lugar, que se adopten planes de igualdad u otras medidas innovadoras. Y por último, que la publicidad no sea sexista. Esto hay que controlarlo, porque a lo mejor se concede el distintivo a una empresa y deja de cumplir estos criterios. ¿Quién controla? El Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales, TAS. Y este control es permanente. Es decir, dicho de otra forma, las empresas tienen que mantener estos criterios permanentemente. Si dejan de mantenerlos, en caso de incumplir estos criterios, se les retira el derecho a ostentar este distintivo. Bueno, pues título 5. El principio de igualdad en el empleo público. Cuando hablamos de empleo público, nos estamos refiriendo a la Administración General del Estado, AGE, y a los organismos públicos vinculantes o dependientes de la Administración General del Estado. Nuevamente, vamos a obviar la explicación del artículo con el que comienza este título quinto, que es el artículo 51, criterios de actuación de las administraciones públicas. Este artículo también es esencial en el sentido etimológico de la expresión. Es un muy buen resumen de lo que nos dice la ley y desgranaremos lo que dice ese artículo 51 en los artículos siguientes. Leed el artículo 51. Bueno, ya hemos visto, habíamos dicho lo mismo respecto al artículo 14, ahora tened en cuenta también esto respecto al artículo 51. Vamos con los artículos 52, 53 y 54. Estos artículos nos hablan de cómo se va a aplicar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, el PPEM, simbolito, en la Administración General del Estado y en los OPVD, organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. Por ejemplo, un OPVD es el Instituto Nacional de Estadística o la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues artículos 52, 53 y 54. En el artículo 52 nos habla de las personas titulares de los órganos directivos. ¿Qué es un órgano directivo? Pues el ministro del Interior, el Ministerio del Interior más bien, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Dirección General de la Guardia Civil. Luego, en el artículo 53 nos habla de los tribunales y órganos de selección para seleccionar a personas que van a integrar la Administración General del Estado. Por ejemplo, en los procesos selectivos para ingreso en la Guardia Civil. En el artículo 53 también nos habla de las comisiones de valoración de méritos. Vuestro proceso selectivo es por concurso o oposición. La puntuación en la oposición, la puntuación que obtengáis en inglés, más conocimientos, más psicotécnicos. Bien, a eso se le suman los méritos, el baremo. ¿Quién decide que se barema una comisión? Bueno, pues esta comisión también tiene que respetar el PPEM. En el artículo 54 nos habla de la designación de representantes en órganos colegiados y comités de la AGE y de los OPVD. Y en el artículo 54 lo mismo respecto a los consejos de administración de las empresas. Hemos hablado ya de Radio Televisión Española y de la agencia EFE. Bueno, pues vamos a ir matizando. ¿Qué sucede respecto a las personas titulares de los órganos directivos? Que serán nombradas de acuerdo con el principio de presencia equilibrada por el gobierno. Bien,
¿Qué sucede con los tribunales y órganos de selección? Que tienen que respetar este principio de presencia equilibrada, salvo por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. Voy a hacer una primera alusión que considero importante. Esta salvedad la tenéis que aprender de cara al examen. Es una ley de 2007 y muchas veces introduce salvedades contradictorias, salvedades que son inadecuadas según los propios especialistas, según los propios juristas. Hay muchos ensayos, artículos y estudios sobre este particular. Entonces, es difícil poner un ejemplo de esta salvedad. Quedaos con ello de cara al examen, pero tampoco le dais muchas vueltas. Y esto lo vamos a ver mucho más claramente en un artículo posterior. Artículo 53. Habla de las comisiones de valoración de méritos, decíamos, ¿no? Pues se ajustarán a este principio de presencia equilibrada. La designación de representantes en órganos colegiados también se ajustará de acuerdo a este principio. Ya sabéis, un órgano colegiado, por ejemplo, el Consejo de Ministros. Imaginaos siempre una mesa larga, de madera bonita, de madera noble, con personas sentadas alrededor de la mesa, un presidente o presidenta, vicepresidentes, vocales, eso es un órgano colegiado. Así he explicado muy burdamente. Y luego, en el nombramiento de los consejos de administración, por ejemplo, de la agencia F, se observará también este principio de presencia equilibrada. Bueno, aquí tenéis un órgano colegiado. Bueno, pues en el artículo 60, seguimos en el título 5, el principio de igualdad en el empleo público, se nos habla de las acciones positivas en las actividades de formación. Recordad que ya habíamos hablado de acciones positivas en un artículo anterior, en el artículo 11. Ahora, en este artículo 60 se nos habla, por un lado, de la preferencia en la adjudicación de plazas para participar en cursos de formación. ¿A qué cursos se está refiriendo? A cursos de actualización, quizá así lo entendáis mejor. Pues un curso de ofimática o un curso sobre nuevos programas informáticos que se han instaurado en la empresa. Bueno, pues existe una preferencia a la hora de adjudicar plazas, estos cursos, de acuerdo con unos criterios que ahora explico. Y luego, en la segunda parte del artículo, se nos habla de reservas de plaza en las convocatorias de cursos de formación que son necesarios para la promoción profesional, es decir, para el ascenso. En determinados organismos de la Administración General del Estado puntúa el hecho de hacer este tipo de cursos para promocionar, para ascender. Vamos con este apartado 1. Y nos dice que estos estos cursos tienen el objetivo de actualizar conocimientos y que tendrán preferencia para participar en estos cursos tanto las mujeres trabajadoras como los hombres trabajadores del sector público que se incorporen a su puesto de trabajo por haber disfrutado de un permiso de maternidad o paternidad o que se incorporen al regresar de una situación de excedencia por atención a personas mayores, ancianos, por ejemplo, o discapacitados. Y esta preferencia va a tener una vigencia de 1 año. En cuanto a la reserva de plazas de estos cursos para el ascenso, para acceder a puestos de trabajo directivos, se dice en el artículo que se va a reservar un determinado número de plazas. Ojo, aquí solo para las empleadas públicas, para las mujeres. Y nos dice que al menos un 40% de esas plazas se reservarán, de acuerdo con lo explicado, a las mujeres. Cuidado que esto sí que puede ser objeto de examen. Esta reserva es solo para las empleadas públicas. Esta preferencia de 1 año es para hombres y mujeres. Artículo 62. Muy evidente, gracias a Dios, hoy en día. El protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Esto en la Guardia Civil está instaurado desde el año 2019. Por resolución del 22 de julio del 2019, el director general aprobó el protocolo en el ámbito de la Guardia Civil para hacer frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. ¿En qué ámbito, por lo tanto, se aprueban estos protocolos? En el ámbito de la AGE y de los OPVD. ¿Cuál es el objetivo del protocolo? Pues es evidente, prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. ¿Cómo se gesta
un protocolo de estas características? Mediante la negociación entre la administración pública de la que se trate y la representación legal de las trabajadoras y trabajadores. Y por último, ¿qué comprende un protocolo de esta naturaleza? Al menos 4 principios. El compromiso de la Administración General de Estado o del OPVD de prevenir este acoso y de no tolerarlo en caso de que se produzca. Instruir, es decir, formar a todo su personal en este sentido. Tratar reservadamente las denuncias que se produzcan e identificar a las personas que van a ser responsables de recoger esas denuncias. Evaluación sobre la igualdad en el empleo público. Bien, este título del artículo nos indice un poco a error, porque nos habla de la información relativa a la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres, del principio Pito. Cuando habla de información, podemos esto identificarlo con un informe. Y empieza diciendo el artículo que hay determinados organismos que están obligados a remitir y, por tanto, a elaborar este informe, esta información. Y concretamente son todos los ministerios de la AGE y todos los OPVD. Están obligados a realizar este informe. El informe, repito, sobre la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres. ¿A quién le remiten esta información? En este caso a 2 ministerios, al Ministerio TAS y al Ministerio de Administraciones Públicas. ¿Y cada cuánto tiempo? Muy importante, al menos anualmente. ¿Cómo se remiten los datos, la información? Desagregando dichos datos por sexo, separando. Desagregar es separar. ¿Qué datos contendrá este informe, esta información? Pues cómo se distribuye la plantilla de hombres y mujeres, es decir, cuántas mujeres y cuántos hombres hay, desagregados los datos por sexo. ¿Qué más datos? Las titulaciones que tienen hombres y mujeres, los complementos de destino de hombres y mujeres y las retribuciones de hombres y mujeres. Bueno, pues vemos que en el año 2011, en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, denominado entonces así, la Unidad de Igualdad, luego veremos qué es esto, elaboró este informe y este informe empieza con el índice, normativa, estructura. Bueno, ahora vamos a recordar, antes de ver el artículo 64, que nos habla de los planes de igualdad en la Administración General del Estado y en los OPVDs, vamos a recordar lo que dice el artículo 17, el 18 y el 19. Recordad, artículo 17, el plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres. Luego el informe periódico que tiene que remitir bienalmente, periódicamente, el gobierno sobre la efectividad en la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres. Y luego estos informes de las disposiciones que posteriormente tiene que aprobar el Consejo de Ministros. Me detengo porque es necesario que establezcáis una comparación entre este contenido y el contenido del artículo 64. En el artículo 64 se nos habla del Plan de Igualdad de la Administración General del Estado, el PIAGE. Este plan de igualdad también afecta a los OPVD. ¿Y quién aprueba este PIAGE? El gobierno. ¿Cuándo lo aprueba? Al inicio de cada legislatura. Es decir, hay uno por legislatura. El PIAGE es... antes de esto, ¿qué establece el PIAGE? Pues lo de siempre. Los objetivos a alcanzar en esta materia y, por otro lado, las estrategias o medidas para alcanzar estos objetivos. Es objeto de negociación el PIAGE entre la administración de la que se trate y la representación legal de los empleados públicos. ¿Y quién y cuándo evalúa el cumplimiento del PIAGE? El Consejo de Ministros y también anualmente. El Consejo de Ministros evalúa, fiscaliza, comprueba que se están cumpliendo los objetivos de este plan de igualdad en la Administración General del Estado. Bueno, pues vemos esta resolución de 1 de enero del 2021, publicada en el BOE, en el que se aprueba el tercer plan de igualdad de género
en la Administración General del Estado, este piaje del que estamos hablando, y más bonito está en este PDF que también podéis ver en Internet. Por supuesto, todo esto no es objeto de examen. Soy muy pesado. Es para que veáis cómo se concreta en la realidad lo que se dice teóricamente en la ley. Bueno, pues en el siguiente artículo, que vamos a analizar, artículo 67, se nos habla del respeto del principio de igualdad en las fuerzas y cuerpos de seguridad. En los dos artículos anteriores se nos habla exactamente de lo mismo en las Fuerzas Armadas. Me voy a detener en esto porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, evidentemente, nos interesan más. Dice literalmente el artículo, perdonad, que las normas reguladoras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, van a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, impidiendo cualquier situación de discriminación profesional, especialmente en lo relacionado con el sistema de acceso, de ingreso en la Guardia Civil, el sistema de adjudicación de destinos, en la formación de los guardias civiles, en los ascensos y las situaciones administrativas. Os he reseñado esto en rojo porque puede ser una regla mnemotécnica. SDFAS. Bueno, pues terminamos con este título y vamos con el título 6, que es el de igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro. Se está refiriendo a que no se puede incumplir todo lo que estamos diciendo, impidiendo el acceso a un bar, a un establecimiento público, a una mujer, porque a mí me dé la gana, para que lo entendáis, de una manera muy gráfica. Bueno, pues vamos a ver el artículo 69, igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios. Y, en primer lugar, en el punto 1, se nos dice que las personas físicas o jurídicas, una persona física eres tú, una persona física soy yo, una persona jurídica es una empresa. Bueno, pues las personas físicas o jurídicas que suministren bienes o servicios públicos, por ejemplo un bar, tienen una serie de obligaciones. Cumplir el principio de igualdad de trato, el principio Pito, y evitar discriminación, siempre y cuando no hablemos de servicios ofrecidos en el ámbito de la vida privada y familiar. Esto es fácilmente comprensible. Si yo cierro mi bar, un establecimiento público, un domingo para dar una comida familiar, yo invito a que me da la gana. No tengo que cumplir lo que dice este punto 1. Y ahora, en este 69.2 y 69.3, se pone de manifiesto lo que antes os he explicado. El legislador no se aclara. Empieza a decir aquí una serie de cosas contradictorias. Establece cláusulas de excepcionalidad o salvedades que son incomprensibles. Nos lo vamos a aprender por sí las moscas, pero no tratéis de comprenderlo porque, repito, ni los propios especialistas lo entienden y se ponen de acuerdo. Nos habla en el punto 2 de la libertad de contratación y más concretamente de dos libertades. La libertad de contratación propiamente dicha y la libertad de la persona de elegir a la otra parte contratante. Dice que estas dos libertades no están afectadas por lo dicho en el punto 1. ¿Hola? ¿Cómo? Y siempre y cuando la elección no venga determinada por el sexo. Es decir, hace una salvedad de la salvedad. Bueno, no insisto más. Y en el punto 3, diferencias de trato admisibles en el acceso a bienes y servicios. Es decir, abre la puerta a una diferencia de trato. Dice que solo se admiten si están justificadas con un propósito legítimo y los medios para lograrlo son adecuados. Nada, lo aprendemos y ya está. Artículo 70, protección en situación de embarazo y, más concretamente, este artículo nos habla de la indagación sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de un bien o servicio. No sé, yo quiero, como mujer, matricularme en un gimnasio. El empresario, el dueño del gimnasio, no puede indagar sobre si está embarazada o no. Recordad que en el artículo 8 habíamos hablado de la discriminación por embarazo o maternidad y decíamos que en todo caso es discriminación directa. Bueno, en cuanto a esta indagación del artículo 70, se nos dice que en el acceso a bienes y servicios públicos, a un gimnasio, ningún contratante puede indagar sobre la situación de embarazo de una mujer, salvo por razones de protección de su salud. Aquí sí que se ve esta salvedad más clara. Esta mujer va al gimnasio, su embarazo es evidente y no es que indague o no el dueño del gimnasio, sino que puede, incluso debe recomendar a la mujer que no utilice determinados aparatos
o que no realice determinados ejercicios. Factores actuariales en la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios. Factores actuariales. ¿Qué es esto de los factores actuariales? Son dos: el sexo como factor actuarial o factor de cálculo y el segundo, el embarazo o parto. Bueno, pues vamos a suponer que una persona quiere contratar un seguro de vida o una hipoteca o un préstamo y esa persona es mujer. Bueno, pues se prohíbe la celebración de contratos de seguros o servicios financieros que consideren el sexo como factor de cálculo para hacer pagar a una mujer más que a un hombre. Eso es lo que dice el punto 1. Y el punto 2, exactamente lo mismo respecto al embarazo y el parto. Exactamente lo mismo. Esto no tiene más explicación. ¿Mm? Muy bien. Lo importante es que sepáis a qué se refiere este artículo 71 con factores actuariales. Terminado este título, nos vamos al título 7, igualdad en la responsabilidad social de las empresas. Hemos hablado antes de planes de igualdad, de que las empresas están obligadas a adoptar medidas de igualdad y a concretarlas en planes en determinados supuestos. Ahora nos habla de otra cosa, nos habla de la responsabilidad social de las empresas, de otra serie de medidas no obligatorias que pueden adoptar las empresas para conseguir esta igualdad social. Yo qué sé, que se monte una guardería en la empresa para que gratuitamente las mujeres y los hombres puedan llevar allí a sus hijos, o que se incentive económicamente a una mujer o a un hombre por haber sido madre o padre. Estas son medidas de responsabilidad social. Nos vamos a los artículos 73 y 74. Pero antes de esto, de ver los artículos 73 y 74, vamos a recordar el artículo 45. Lo que os acabo de decir, veíamos cuando las empresas están obligadas a adoptar medidas siempre y cuando tienen que recoger esas medidas en los planes de igualdad. Ahora vamos a hablar de las acciones de responsabilidad social de las empresas y si pueden o no publicitar esas acciones de responsabilidad, que lógicamente lo van a hacer porque no vamos a ser hipócritas, muchas veces se adoptan esas medidas con un ámbito eminentemente publicitario. Bueno, pues vamos a analizar estos dos artículos conjuntamente. El artículo 73 dice: ¿quién podrá asumir la realización voluntaria de estas acciones? Las empresas. ¿En qué consisten estas acciones? En las medidas que os he dicho, en medidas económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza, que tengan como finalidad promover condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, tanto en el seno de la empresa como en el entorno social de las mujeres o los hombres. Con el ejemplo que he puesto antes, yo creo que esto se entiende mucho mejor. Dice que estas medidas, la realización de estas acciones, puede ser concertada con la representación de los trabajadores y trabajadoras, con las organizaciones de consumidores, con las organizaciones de usuarios y usuarias, con las asociaciones de mujeres, que ya hemos visto antes ejemplos, con los organismos de igualdad, es decir, el Ministerio de Igualdad, el Instituto de las Mujeres. Y por último, dice que las empresas pueden utilizar con un ánimo publicitario estas acciones de acuerdo con las condiciones establecidas en la legislación general de publicidad. Ahora, ¿qué sucede si hay publicidad engañosa? Que se puede ejercer la acción de cesación. ¿Y quién ejerce esta acción de cesación? El Instituto de la Mujer, actualmente denominado Instituto de las Mujeres, o los órganos equivalentes de las comunidades autónomas. Instituto de las Mujeres. Bueno, pues la administración pública asesora a las empresas, da una serie de consejos para que adopten estas medidas voluntarias de responsabilidad social. Aquí vemos cómo se desarrolla este documento y estas medidas de responsabilidad social, empresarial e igualdad, pues afectan sobre todo a 5 áreas concretas que aquí aparecen. Esto a título de curiosidad. Bueno, os incluyo aquí el organigrama del Ministerio de Igualdad. Esto no os lo van a preguntar, pero siempre es bueno ubicarse. Estos son órganos de igualdad, los órganos de igualdad por antonomasia.
la ministra de Igualdad, la secretaria de Estado de Igualdad para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Dentro de esta Secretaría de Estado está el Instituto de las Mujeres, bueno, para que os ubiquéis. Y vamos con el título 8, el último, nos habla de disposiciones organizativas. Y aquí hemos de diferenciar claramente, esto es muy objeto de examen, muy susceptible de ser preguntado, entre la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres, artículo 76. Las unidades de igualdad, el artículo 77 y el artículo 78, Consejo de Participación de la Mujer. Bueno, pues vamos con el 76. Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres. La Comisión CIEM. Bueno, ¿qué nos dice respecto a esta comisión? ¿Qué es esta comisión? Un órgano colegiado, ya hemos visto, responsable de la coordinación de las políticas adoptadas por los diferentes departamentos ministeriales a nivel de la Administración General del Estado. Los ministros, los ministerios, todos los ministerios de la Administración General del Estado tienen que estar coordinados en las políticas de igualdad. Y esta es la función de la Comisión Interministerial, que se desglosa más claramente en el artículo cuando dice que esta comisión tiene la finalidad de garantizar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad. Su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente. Esta es una fotografía de una reunión del antiguo gabinete de la Comisión Interministerial, con la antigua ministra. Esto es un órgano colegiado, presidenta, vicepresidentas, vocales, y todos los vocales son representantes de los diferentes ministerios de la Administración General del Estado. Aquí tenéis la composición, que esto no lo tenéis que saber. La Comisión Interministerial entre Mujeres y Hombres estará integrada por la ministra de Igualdad, que preside dicha comisión, vicepresidentas, vocales, bueno. Las unidades de igualdad, el artículo 77, y dice que en todos los ministerios tiene que existir una UDI, unidad de igualdad. En todos los ministerios, en cada ministerio, se va a encomendar el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad a un órgano directivo, a uno de sus órganos directivos. En el Ministerio del Interior, esta responsabilidad recae en la Secretaría General Técnica. ¿Cuál es la unidad de igualdad del Ministerio del Interior? Esto también a título de ejemplo, no tenéis que saberlo. La Secretaría General Técnica. Bueno, pues, ¿cuáles son las funciones que tienen estas unidades de igualdad? La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. Pues recabar información estadística sobre todos estos asuntos, elaborar estudios, asesorar a los órganos competentes del departamento, del ministerio, fomentar el conocimiento por el personal del ministerio de todos estos principios, planes, etcétera, y velar por el cumplimiento de esta ley. Esas son las funciones de las UDI. Y por último, el Consejo de Participación de la Mujer, que es otro órgano colegiado. Se crea como órgano colegiado el CPM, se crea y es un órgano de consulta y asesoramiento con un fin, el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres y de esta forma conseguir la instauración y efectividad del principio de igualdad, el principio Pito, y también luchar contra la discriminación. Es un órgano colegiado. Esta es una fotografía de una reunión de este Consejo de Participación de la Mujer y la composición. Vemos que esta composición no es tan institucional. Aquí no están los representantes de todos los ministerios. Parte de las vocalías las ocupan representantes de las asociaciones de mujeres. Bueno, pues esto no confundáis dentro del título 8 esta comisión interministerial con las unidades de igualdad con el Consejo de Participación de la Mujer. Bueno, pues hasta aquí. Ahora se abre fuera de grabación el turno de preguntas. Ha sido un placer. Muchas gracias por tu atención. Serás lo que quieras ser. Serás Guardia Civil.